La estación de tren despertaba antes que el sol. El metal de los rieles aún guardaba el frío de la madrugada y el aire olía a polvo, café barato y despedidas apresuradas. Cada mañana, cientos de personas cruzaban ese lugar sin mirarlo realmente, maletas rodando, zapatos apurados, miradas clavadas en el reloj. Para ellos, la estación era solo un punto de paso. Para él era todo su mundo. Sentado junto a una columna descascarada, estaba Samuel. Nadie sabía su nombre. Para los demás era simplemente el mendigo de la estación. Vestía una chaqueta vieja, demasiado grande para su cuerpo delgado, y sostenía una pequeña lata abollada donde caían, de vez en cuando, algunas monedas. Cada tintineo era una breve esperanza, cada minuto sin sonido, un recordatorio de su lugar en el mundo. Samuel observaba a la gente pasar con una mezcla de resignación y curiosidad. Había aprendido a leer emociones en los rostros. El estrés del ejecutivo, la ilusión del viajero primerizo, la tristeza de quien se despedía sin saber si habría regreso. Él los veía a todos, aunque casi nadie lo veía a él. No siempre había sido así. Pero esos recuerdos los mantenía enterrados, porque dolían más que el hambre. Ahora su vida se resumía en extender la mano y esperar. Esperar por monedas. Esperar por compasión. Esperar por algo que nunca parecía llegar. Aquella mañana, sin embargo, algo rompió la rutina. Samuel lo notó apenas bajó del tren, un hombre alto, traje oscuro impecable, zapatos que brillaban como si nunca hubieran tocado el polvo. Caminaba con paso firme, como alguien que sabía exactamente a dónde iba. No miraba el suelo ni el reloj. Miraba al frente. Seguro. Tranquilo. Samuel sintió un nudo extraño en el pecho. Ese hombre no vive esperando, pensó. Ese hombre decide. Cuando el empresario se acercó, Samuel hizo lo que hacía todos los días, extendió la mano y bajó la mirada. Era un gesto automático, casi mecánico. Pero en su interior había una expectativa distinta. Algo le decía que ese hombre era diferente, que de él podía venir una ayuda mayor. El empresario se detuvo. Samuel esperó el sonido de la moneda. Pero no llegó. Dime, dijo la voz, firme pero serena. ¿Tú siempre tomas de los demás? Samuel levantó la cabeza, desconcertado. Nadie le hablaba así. Nadie le hacía preguntas. Yo, soy un mendigo, señor, respondió con cautela. Vivo de lo que la gente me da. El hombre lo miró con atención, no con desprecio, sino con una curiosidad incómoda. ¿Y alguna vez das algo a cambio? La pregunta cayó como un golpe silencioso. Samuel abrió la boca, pero no encontró palabras. ¿Dar? ¿Qué podía dar alguien como él? No tengo nada, murmuró al fin. Nada que valga. El empresario guardó las manos en los bolsillos y asintió lentamente. Si tú crees que no tienes nada para dar, dijo, entonces tampoco tienes derecho a pedir. En la vida todo es intercambio. Yo doy cuando recibo algo a cambio. Sin levantar la voz, sin insultos, el hombre se dio la vuelta y subió al tren. Las puertas se cerraron. El silbato sonó. Y el tren se fue. Samuel se quedó inmóvil. Las monedas seguían siendo pocas. La gente seguía pasando. Pero algo había cambiado. Las palabras del empresario se le clavaron en la mente como una herida que no sangra, pero duele. Si no tienes nada que dar. Esa noche, cuando la estación quedó en silencio y Samuel se acostó sobre un cartón viejo, no pudo dormir. Miró el techo oscuro, por primera vez en años, no se preguntó cuánto dinero tendría al día siguiente. Se preguntó quién era realmente. Tal vez, solo tal vez, no era la vida la que le había quitado todo. Tal vez había sido él quien nunca se atrevió a ver lo que aún tenía. Y sin saberlo, en esa estación donde todos esperaban trenes, Samuel acababa de subir al viaje más peligroso de todos, el de cambiar la forma en que se veía a sí mismo. La estación cambió de rostro cuando cayó la noche. Las luces amarillas se encendieron una a una, proyectando sombras largas sobre el andén vacío. El bullicio del día se transformó en un silencio espeso, apenas roto por el eco lejano de algún tren nocturno. Samuel seguía allí, sentado en el mismo lugar, pero ya no era el mismo hombre. Las palabras del empresario le daban vueltas en la cabeza como un tren que no logra frenar. Si no tienes nada que dar. Cada vez que intentaba dormir, la frase regresaba, más clara, más dura.
Al amanecer, Samuel no extendió la mano. Por primera vez en años, dejó la lata a un lado. La gente pasó frente a él, confundida, algunos aliviados, otros indiferentes. El hambre apretaba, pero había algo más fuerte que el dolor del estómago, la vergüenza de pedir sin saber quién era. ¿Y ahora qué? Se dijo en voz baja. Pasaron 2 días así. 2 días sin monedas. 2 días de pensamientos. Samuel comenzó a mirar la estación de otra manera. Observó los pequeños detalles que antes ignoraba, un niño que lloraba al despedirse de su madre, una anciana que siempre se sentaba en el mismo banco, un vendedor ambulante que regalaba sonrisas incluso cuando nadie compraba. Entonces las vio. Crecían junto a las vías, entre piedras y polvo, como si no entendieran que ese no era lugar para florecer. Pequeñas, frágiles, pero vivas. Samuel se acercó lentamente, casi con respeto. Las tocó. Eran reales. Hermosas, incluso. Y algo se encendió en su interior. Aquel día, cuando una mujer se detuvo frente a él y le ofreció una moneda por costumbre, Samuel hizo algo inesperado, sacó una flor y se la tendió. Para usted, dijo, con una sonrisa torpe. La mujer dudó. Luego tomó la flor. Sonrió de verdad. Gracias, respondió, dejando la moneda. Ese simple gesto cambió el aire a su alrededor. Uno a uno, los pasajeros comenzaron a detenerse. Samuel ya no bajaba la mirada. Ofrecía flores. Ofrecía una sonrisa. Ofrecía algo que no se podía guardar en el bolsillo, pero sí en el corazón. Y las monedas comenzaron a caer con mayor frecuencia. Samuel no lo sabía aún, pero había cruzado una línea invisible. Al tercer día, cuando el pequeño ramo se agotó, las monedas dejaron de sonar. El patrón era claro. No era lástima lo que la gente pagaba. Era valor. Esa noche, mientras contaba las monedas, más de las que había tenido en semanas, una sombra se detuvo frente a él. Veo que aprendiste rápido. Samuel levantó la vista. Su corazón dio un salto. Era él. El empresario. El mismo traje, la misma mirada firme. Pero había algo distinto, una leve sonrisa. Yo, Samuel tragó saliva. Hoy tengo algo que darle. Le ofreció una flor. El empresario la tomó, observándola como si fuera un objeto valioso. Luego dejó varios billetes en la mano de Samuel. Esto ya no es caridad, dijo. Es un trato justo. Samuel sintió un orgullo extraño, nuevo. Entonces, ¿ya no soy un mendigo? El empresario lo miró con seriedad. Eso nunca lo fuiste. Solo no lo sabías. El tren llegó. El empresario subió, pero antes de que las puertas se cerraran, lanzó una última frase. Recuerda esto, el mundo paga bien a quien sabe qué ofrece. El tren partió. Samuel se quedó mirando la flor que aún tenía en la mano. Esa noche no durmió por otra razón, tenía miedo. No de fracasar, sino de atreverse. Porque si aquello era cierto, si realmente tenía algo para dar, entonces quedarse allí sería una elección, no una condena. Y cuando el amanecer volvió a pintar la estación, Samuel tomó una decisión que nadie esperaba. No regresó a su esquina. Dejó la lata. Dejó el cartón. Caminó fuera de la estación, con las manos vacías y la mente encendida. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en su vida no estaba esperando. Estaba avanzando. Sin saberlo, ese fue el día en que Samuel dejó de ser invisible. Y también el día en que comenzó a pagar el precio de cambiar su destino. La ciudad, fuera de la estación, tenía otro ritmo. No corría, empujaba. Samuel lo sintió en cada paso. Las calles estaban llenas de voces, de vendedores, de autos impacientes y miradas que no se detenían en nadie. Por primera vez en mucho tiempo, él no tenía un lugar fijo al cual volver. Y esa libertad pesaba más de lo que había imaginado. Caminó sin rumbo hasta que el cansancio lo obligó a detenerse. Se sentó en un pequeño parque, todavía con el olor de las flores en las manos. Ahí entendió una verdad incómoda: tener una idea no era lo mismo que tener un plan. ¿Y ahora qué, Samuel?, se dijo en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo. Las flores silvestres de la estación no eran infinitas. Tampoco lo era la paciencia del hambre. Esa noche durmió poco y mal, envuelto en pensamientos que iban y venían como olas. Pero al amanecer,
algo dentro de él se negó a retroceder. Consiguió trabajo cargando cajas en un mercado. No era mucho, pero era suficiente para comprar un pequeño manojo de flores a un vendedor local. Cuando las sostuvo, limpias y frescas, sintió un orgullo nuevo. No eran regaladas por la tierra. Eran fruto de su esfuerzo. Regresó a la estación, no como mendigo, sino como vendedor improvisado. Flores, anunció con voz insegura. Para alegrar el viaje. Al principio, nadie se detuvo. Luego una joven compró una. Después otra persona. Samuel comenzó a reconocer rostros, sonrisas, gestos. El dinero alcanzaba apenas para sobrevivir, pero cada moneda era distinta. No dolía recibirla. Durante semanas, su pequeño negocio creció. Nada grande. Nada espectacular. Pero constante. Samuel empezó a creer, de verdad, que había encontrado su camino. Hasta que apareció Héctor. Héctor también vendía flores. Pero no sonreía. No hablaba. Ocupaba el mejor lugar de la estación y tenía ramos más grandes, más baratos. Samuel lo observó desde lejos, sintiendo como la inseguridad volvía a golpearle el pecho. Aquí no hay espacio para dos, le dijo Héctor una mañana, sin mirarlo. Vete. Samuel dudó. El viejo miedo quiso regresar. El de bajar la cabeza. El de desaparecer. Pero esta vez algo era distinto. La estación no es de nadie, respondió. Yo también trabajo aquí. Héctor soltó una risa seca. Entonces aprende rápido, dijo. O te van a aplastar. Ese día las ventas bajaron. Al siguiente, aún más. Samuel empezó a notar miradas extrañas, comentarios susurrados. Alguien había dicho que sus flores eran robadas. Otro, que engañaba a la gente. La duda se esparció más rápido que cualquier verdad. Y entonces ocurrió el golpe final. Una tarde, la policía apareció en la estación. Revisaron puestos, pidieron permisos. Samuel no tenía ninguno. Nunca había pensado en eso. Tienes que retirarte, le dijeron. O habrá consecuencias. Héctor observaba desde lejos, tranquilo. Samuel se quedó solo, con las flores marchitándose en sus manos. Por primera vez desde que dejó de mendigar, sintió ganas de llorar. No por el dinero. Por la injusticia. Por el esfuerzo que parecía desmoronarse. Esa noche caminó sin rumbo hasta que terminó frente a un escaparate. Se miró en el vidrio, ropa gastada, rostro cansado, pero los ojos no eran los mismos. Ya no había vacío en ellos. Había rabia. Y determinación. No he llegado hasta aquí para rendirme, susurró. Al día siguiente, Samuel no volvió a la estación. Buscó a floristas. Habló con vendedores. Preguntó. Escuchó. Por primera vez, pidió consejo en lugar de limosna. Y alguien, finalmente, le tendió una mano. Una mujer mayor, dueña de una pequeña florería. No vendes flores, le dijo. Vendes lo que representan. Aprende eso, y nadie podrá sacarte del juego. Samuel comenzó de nuevo. Desde abajo. Pero esta vez, con conciencia. Lo que no sabía era que Héctor lo observaba. Y que la próxima vez que se encontraran, no sería en la estación, sino en un terreno donde solo uno de los dos podría mantenerse en pie. El verdadero negocio apenas comenzaba. La florería de Doña Elvira no tenía letrero luminoso ni vitrinas elegantes. Era un local pequeño, escondido entre una panadería y una ferretería antigua. Sin embargo, al cruzar la puerta, Samuel sintió algo que no había sentido nunca: orden. Cada flor tenía su lugar, cada aroma su momento. Allí no se vendían ramos, se contaban historias sin palabras. Aquí no basta con querer vender, le dijo Doña Elvira el primer día. Aquí hay que aprender a escuchar. Samuel comenzó desde lo más bajo. Barría, limpiaba cubetas, cargaba cajas. Observaba en silencio cómo la mujer trataba a cada cliente, cómo hacía preguntas antes de armar un ramo, cómo miraba a los ojos. No vendía flores para cumpleaños o funerales. Vendía consuelo, celebración, despedidas. Y Samuel aprendía rápido. Con el paso de las semanas, empezó a atender clientes pequeños. Sus manos temblaban al principio, pero su voz era honesta. Descubrió que la gente confiaba cuando uno hablaba desde la verdad. El dinero seguía siendo poco,
pero la dignidad ya no faltaba. Una tarde, doña Elvira le hizo una propuesta inesperada. «Quiero que salgas», dijo. «No a la estación. A la calle correcta». Le explicó un plan simple pero arriesgado: ofrecer arreglos florales a pequeños negocios, oficinas, cafeterías. Nada de ventas rápidas. Acuerdos. Constancia. Samuel sintió el vértigo de quien se asoma a algo más grande de lo que cree merecer. Aceptó. Las primeras puertas se cerraron. Algunas con educación. Otras sin mirarlo. El viejo miedo regresó, disfrazado de prudencia. Tal vez esto no es para mí, pensó más de una vez. Hasta que una cafetería aceptó. Un pequeño trato. Flores frescas cada semana a cambio de un pago modesto, pero seguro. Samuel salió de ahí con las manos sudadas y el corazón desbocado. No era mucho. Pero era real. Esa noche casi no durmió. Lo que Samuel no sabía era que alguien más había notado su avance. Héctor. Ya no vendía flores en la estación. Ahora controlaba proveedores, puestos, rumores. Cuando escuchó el nombre de Samuel en boca de un comerciante, sonrió con desprecio. «Así que el mendigo aprendió a caminar», murmuró. «Vamos a ver si sabe correr». Los pedidos de Samuel comenzaron a fallar. Flores que no llegaban. Precios que subían de la nada. Un proveedor le negó mercancía sin explicación. La presión volvió, más sutil, más peligrosa. Ya no era directa. Era invisible. Samuel sospechó, pero no tenía pruebas. Una noche, doña Elvira lo encontró sentado en el suelo de la florería, con la cabeza entre las manos. «No es el mundo contra ti», le dijo. «Es una persona. Y no siempre se vence peleando». Samuel levantó la mirada. «Entonces, ¿cómo?». La mujer suspiró. «Creando algo que no puedan copiar». Esa frase se le quedó clavada. Durante días pensó. Observó. Recordó su origen. La estación. Las flores silvestres. Las sonrisas inesperadas. Y entonces lo entendió. Él no había empezado con ramos perfectos, sino con gestos. Samuel diseñó algo nuevo. Pequeñas flores con tarjetas escritas a mano. Mensajes simples. Humanos. Cada cliente podía elegir palabras. Cada ramo contaba una historia única. La respuesta fue inmediata. Las cafeterías comenzaron a recomendarlo. Las personas hablaban de las flores que dicen lo que uno no sabe decir. El nombre de Samuel empezó a circular, ya no como vendedor, sino como alguien diferente. Héctor lo notó tarde. Una mañana, Samuel recibió una llamada. Una empresa grande quería una reunión. Un contrato importante. Algo que podía cambiarlo todo. Cuando llegó al lugar, el estómago se le cerró. Héctor estaba allí. Sonrió, seguro, dominante. «Así que tú eres Samuel», dijo. «El creativo». Samuel entendió en ese instante el verdadero giro del destino. El próximo paso no sería vender flores. Sería enfrentarse, cara a cara, con el hombre que intentó borrarlo. Y esta vez, retroceder ya no era una opción. El juego había cambiado. Y el precio del éxito estaba a punto de revelarse. La sala de reuniones olía a café recién hecho y a decisiones importantes. Las paredes de vidrio dejaban ver la ciudad moverse sin pausa, como si el mundo siguiera su curso sin saber que, para Samuel, ese momento podía definirlo todo. Frente a él, sentados a la mesa, estaban los directivos de la empresa, y Héctor. Samuel sintió el viejo impulso de encogerse, de volverse pequeño. Durante años, había aprendido a desaparecer para sobrevivir. Pero ahora no podía. No quería. Respiró hondo y se sentó con la espalda recta, aunque por dentro el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. «Estamos evaluando nuevos proveedores», dijo uno de los ejecutivos. «Queremos algo distinto, algo que conecte con las personas». Héctor tomó la palabra de inmediato. Habló de volumen, de rapidez, de precios bajos. Mostró catálogos impecables, cifras ordenadas, promesas seguras. Todo sonaba sólido. Profesional. Irreprochable. Luego miraron a Samuel. «¿Y usted qué ofrece?», preguntó la directora, con tono neutral. Samuel dudó apenas un segundo. Luego sacó una pequeña caja de su bolso. La abrió con cuidado. Dentro había flores sencillas,
acompañadas de una tarjeta escrita a mano. No vendo flores, dijo con voz firme. Vendo mensajes. Momentos. Recuerdos. Mis arreglos no se tiran al día siguiente. Se guardan. El silencio se volvió denso. Héctor sonrió con ironía. Eso no es escalable, interrumpió. Es sentimentalismo. Esto es un negocio. Samuel lo miró por primera vez sin miedo. Justamente, respondió. Las personas no recuerdan precios. Recuerdan cómo las hiciste sentir. Uno de los ejecutivos tomó la tarjeta. La leyó en silencio. Sus ojos se suavizaron. Mi madre murió el año pasado, dijo de pronto. Nadie supo qué decirme. Esto habría ayudado. Héctor frunció el ceño. La reunión terminó sin una decisión clara. Les dijeron que llamarían. Samuel salió con las piernas temblorosas, sin saber si había ganado o perdido. Héctor pasó a su lado, en voz baja, dejó caer el golpe. No perteneces a este mundo, susurró. Nunca lo hiciste. Esa noche, Samuel caminó durante horas. La ciudad parecía más fría que nunca. Las dudas regresaron con violencia. Tal vez Héctor tenía razón. Tal vez había llegado demasiado lejos. Cuando llegó a la florería, doña Elvira lo esperaba. Te vi en las noticias, dijo con calma. Samuel se detuvo. ¿Qué? Encendió el pequeño televisor del local. En la pantalla aparecía el rostro de Héctor. Titular grande, empresario bajo investigación por prácticas desleales y extorsión a proveedores. Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No fuiste tú, añadió doña Elvira, leyendo su expresión. Fue su propia sombra. Siempre cae primero quien cree que puede pisar a todos. Al día siguiente, la llamada llegó. La empresa había tomado una decisión. No habría exclusividad. No habría contratos gigantescos. Querían algo distinto. Queremos empezar con usted, dijo la directora. Despacio. Con sentido. Como usted trabaja. Samuel colgó y se quedó mirando el teléfono. No gritó. No celebró. Solo cerró los ojos. Había ganado, pero no como imaginó. Horas después, recibió un último mensaje. Un número desconocido. No te confíes. Esto no termina aquí. H. Samuel borró el mensaje. Miró sus manos. Ya no temblaban. Entendió entonces el verdadero giro de su historia. El mayor enemigo no había sido Héctor, ni la pobreza, ni la estación. Había sido la idea de que no merecía más. Y esa batalla, por fin, la había ganado. Pero el éxito, lo sabía ahora, no es un final feliz. Es un terreno nuevo, donde cada paso cuenta. El primer pedido llegó un lunes por la mañana. No era grande, pero sí simbólico, arreglos florales para un evento íntimo de la empresa que había confiado en Samuel. Doña Elvira lo miró con orgullo silencioso mientras él revisaba cada detalle con una precisión casi obsesiva. Tranquilo, le dijo. Las flores sienten cuando las apuras. Samuel sonrió, pero por dentro el miedo volvía a empujar. Sabía que este encargo no era solo un trabajo, era una prueba. No bastaba con hacerlo bien. Tenía que hacerlo mejor que nunca. Durante días, todo funcionó. Las flores llegaron a tiempo, los mensajes escritos a mano emocionaron a quienes los recibieron, y los comentarios positivos comenzaron a circular. Samuel empezó a creer, con cuidado, con pudor, que tal vez estaba entrando en una etapa distinta de su vida. Entonces, el teléfono sonó. Tenemos un problema, dijo la voz del coordinador del evento. Faltan arreglos. La mitad. Samuel sintió que el aire se le escapaba del pecho. Eso es imposible, respondió. Salieron completos. Pues aquí no están, insistió la voz. Y el evento comienza en 1 hora. Samuel corrió. Literalmente. Al llegar al lugar, la escena lo dejó helado, mesas desnudas, miradas tensas, murmullos de decepción. Algo había fallado. Y en ese mundo, fallar una vez podía ser suficiente para desaparecer. Buscó a los proveedores. Nadie sabía nada. Algunos evitaban su mirada. Otros le hablaban con frases cortas. Demasiado cortas. Entonces lo vio. Un camión estacionado a 1 cuadra. Flores idénticas a las suyas. Las mismas tarjetas.
El mismo estilo. Héctor. Samuel entendió al instante. No había amenazas esta vez. No mensajes. Solo un movimiento limpio y brutal. Le habían robado el pedido. Le habían robado la oportunidad. Esto es ilegal, dijo Samuel, enfrentándolo. Héctor lo miró con una calma inquietante. Bienvenido al mundo real, respondió. Aquí no gana el que tiene ideas bonitas. Gana el que controla el juego. Samuel volvió al evento con las manos vacías y el orgullo herido. Esperaba gritos. Reproches. Cancelaciones. Pero ocurrió algo distinto. La directora de la empresa se acercó. Explíqueme, dijo. Sin adornos. Samuel lo hizo. Contó la verdad. No se justificó. No atacó. Asumió el golpe con dignidad. La mujer lo escuchó en silencio. Hoy perdimos flores, dijo al final. Pero no confianza. Arréglelo. Aprenda. Y vuelva. Samuel salió del lugar con los ojos ardiendo. No había ganado. Tampoco había perdido del todo. Estaba en ese punto cruel donde uno puede rendirse o reinventarse. Esa noche, la ciudad parecía observarlo. Caminó hasta la antigua estación. Estaba casi vacía. El lugar donde todo comenzó. Se sentó en el mismo rincón de antes. Y entonces ocurrió el giro que no esperaba. Una niña se acercó. Le ofreció una flor silvestre. Mi mamá dice que cuando alguien está triste, hay que darle algo bonito, dijo. Samuel tomó la flor. Sintió un nudo en la garganta. Sonrió. En ese instante lo entendió. Le habían quitado flores, contratos, oportunidades. Pero no podían quitarle lo esencial. Su forma de mirar. Su manera de dar. Se levantó. Al día siguiente, Samuel tomó una decisión radical. No competiría con Héctor. Lo superaría, cambiando el tablero completo. Y mientras el sol salía sobre la ciudad, algo quedó claro. La caída no había sido el final. Había sido el impulso. El verdadero vuelo estaba por comenzar. El amanecer encontró a Samuel despierto, sentado frente a la florería cerrada. No había dormido. No porque el miedo lo persiguiera, sino porque una idea, clara, incómoda, inevitable, no le permitió cerrar los ojos. Si seguía jugando en el mismo terreno que Héctor, siempre estaría un paso atrás. No importaba cuánta honestidad tuviera, el juego estaba diseñado para aplastarlo. Así que decidió dejar de jugar ese juego. Cuando doña Elvira llegó, lo encontró dibujando en un cuaderno viejo. Líneas torcidas, palabras subrayadas, flechas que iban y venían. Te ves distinto, dijo ella. Porque ya no quiero vender flores, respondió Samuel sin levantar la vista. Quiero que las flores lleguen solas a quien las necesita. Doña Elvira no preguntó más. Sabía reconocer el momento exacto en que alguien cruza una frontera interior. Samuel empezó a moverse en silencio. Visitó hospitales, hogares de ancianos, escuelas pequeñas. No ofrecía precios. Ofrecía acuerdos humanos, flores para momentos importantes, mensajes escritos por familiares, entregas discretas. No buscaba volumen, buscaba sentido. Algunos lo rechazaron. Otros dudaron. Pero unos pocos dijeron que sí. Y esos pocos cambiaron todo. Las historias comenzaron a circular. Flores que llegaban justo antes de una despedida. Tarjetas que decían lo que nadie se atrevía a pronunciar. Samuel ya no vendía a empresas grandes. Trabajaba con personas reales, con emociones urgentes. Su nombre empezó a asociarse con algo distinto, algo que no se podía robar ni copiar. Héctor lo notó tarde. Cuando quiso reaccionar, Samuel ya no estaba en la estación, ni en los mercados, ni compitiendo por contratos visibles. Estaba en otro nivel. Uno que no aparecía en catálogos ni licitaciones. Entonces llegó el giro final. Una tarde, Samuel recibió una llamada inesperada. Un número que no reconocía. Soy Laura Méndez, dijo la voz. Dirijo una fundación de apoyo emocional. Hemos oído hablar de usted. Se reunieron 2 días después. Laura no habló de dinero. Habló de personas rotas. De despedidas sin palabras. De la necesidad de gestos simples en momentos imposibles. Queremos trabajar con usted, dijo. Pero no como proveedor. Como creador del proyecto.
Samuel sintió vértigo. No tengo empresa grande, advirtió. No tengo estructura. Laura sonrió. Tiene algo mejor. Tiene propósito. El acuerdo no lo haría rico de inmediato. Pero lo haría visible. Respetado. Intocable. Cuando la noticia llegó a Héctor, reaccionó con furia. Llamó. Exigió. Amenazó. Por primera vez, Samuel no respondió. No hacía falta. Semanas después, en un evento público de la fundación, Samuel subió a un escenario pequeño. No para vender. Para contar una historia. La suya. Sin victimismo. Sin rencor. Solo verdad. Entre el público, Héctor observaba desde lejos. Nadie lo miraba a él. Nadie lo nombraba. Por primera vez, entendió lo que Samuel había entendido mucho antes. El verdadero poder no está en controlar, sino en trascender. Esa noche, Samuel volvió a la estación. No por nostalgia. Por cierre. Caminó por el andén vacío, respiró profundo y dejó una flor silvestre junto a la columna donde alguna vez esperó monedas. Ya no esperaba nada. Y en ese acto silencioso, comprendió que el punto crucial de su vida no había sido el éxito, ni la caída, ni la rivalidad. Había sido el momento exacto en que decidió darse valor a sí mismo, incluso cuando nadie más lo hacía. El tablero había cambiado. Y esta vez, Samuel no solo estaba jugando. Estaba escribiendo las reglas. El reconocimiento llegó sin estruendo. No hubo titulares grandes ni celebraciones ruidosas. Llegó en forma de llamadas constantes, correos breves, rostros agradecidos. Samuel se había convertido en alguien confiable, en un nombre que circulaba en voz baja, como se comparten las cosas importantes. Su proyecto con la fundación crecía, y con él, una sensación nueva, estabilidad. Pero la calma siempre avisa antes de romperse. Una tarde lluviosa, mientras Samuel preparaba tarjetas en la florería, doña Elvira entró con el ceño fruncido y un sobre en la mano. «Esto es para ti», dijo. Lo dejaron hace unos minutos. El sobre no tenía remitente. Solo su nombre, escrito con una letra que Samuel reconoció al instante. El corazón le dio un vuelco. Hacía años que no veía esa escritura, pero el recuerdo seguía intacto, como una herida mal cerrada. Lo abrió despacio. Samuel. No sé si merezco escribirte. Me dijeron dónde encontrarte. Necesito verte. Es importante. Daniel. Samuel dejó caer la carta. Daniel. Su hermano. El pasado, al que tanto había evitado mirar de frente, acababa de tocar la puerta. Esa noche casi no habló. Doña Elvira no preguntó. Sabía que algunas batallas no se comparten hasta que uno está listo. Samuel caminó bajo la lluvia sin sentir el frío, recordando escenas que creía enterradas, la casa pequeña, las discusiones, el día en que se separaron tomando caminos opuestos. Daniel siempre había sido el audaz, el que arriesgaba todo. Samuel, el que cargaba las consecuencias. Se encontraron en un café discreto, lejos del ruido. Daniel estaba más delgado, más cansado. Ya no había arrogancia en su postura. Te busqué por años, dijo. Nunca supe dónde estabas. Yo sí, respondió Samuel con calma. Y aún así, no volví. El silencio pesó. Daniel habló entonces de malas decisiones, de negocios fallidos, de deudas que crecieron como sombras. Habló de un último intento, una inversión grande, peligrosa, pero con promesas de retorno rápido. Necesitaba un socio. Necesitaba dinero. Necesito tu ayuda, dijo al fin. Solo tú puedes salvarme. Samuel sintió como el suelo volvía a moverse. Todo lo que había construido estaba frente a una prueba distinta. No era Héctor. No era el mercado. Era la sangre. ¿Y si digo que no? Preguntó. Daniel bajó la mirada. Entonces lo perderé todo. Esa noche, Samuel volvió a la estación una vez más. Se sentó en un banco y observó a la gente pasar, como antes. Pensó en quién había sido, en quién era ahora, y en quién podía volver a ser si tomaba la decisión equivocada. Ayudar a su hermano significaba arriesgarlo todo. Negarse significaba cargar con la culpa. El giro no estaba afuera. Estaba dentro. Al amanecer, Samuel tomó una decisión. No era fácil. No era cómoda. Pero era honesta. Llamó a Daniel.
No seré tu socio, dijo. Pero no te dejaré caer. Daniel no entendió de inmediato. Te ayudaré a empezar de nuevo, continuó Samuel. Sin atajos. Sin promesas falsas. Como yo lo hice. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, un sollozo contenido. Samuel colgó y cerró los ojos. Había aprendido algo fundamental: crecer no significa huir del pasado, sino enfrentarlo sin permitir que te destruya. Y aunque no lo sabía aún, esa decisión, más que cualquier contrato o reconocimiento, iba a definir el verdadero alcance de su transformación. Porque a veces, el punto crucial de una historia no es el éxito, sino la elección de que estás dispuesto a perder para no perderte a ti mismo. Daniel llegó a la florería una mañana gris, con una mochila gastada y la mirada baja. No pidió nada. No exigió. Ese detalle, pequeño pero decisivo, alivió a Samuel más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aún así, la tensión flotaba en el aire, espesa, como si ambos supieran que la calma era frágil. Puedes quedarte unos días, dijo Samuel. Trabajar. Aprender. Nada más. Daniel asintió. No discutió. No prometió milagros. Los primeros días fueron silenciosos. Daniel barría, cargaba cajas, escuchaba. Observaba a Samuel escribir tarjetas, elegir flores, detenerse a preguntar a los clientes qué sentían antes de venderles nada. A veces parecía comprender. Otras, su impaciencia asomaba como una sombra conocida. Esto es lento, dijo una tarde. Demasiado lento. Samuel no respondió. Sabía que esa frase no era una crítica, era una advertencia. La tentación apareció una semana después. Un hombre elegante entró a la florería cuando Samuel no estaba. Se presentó como Álvaro, representante de una empresa de eventos masivos. Habló rápido, con sonrisas fáciles y cifras grandes. Demasiado grandes. Tu hermano tiene talento, le dijo a Daniel. Y ustedes tienen una historia poderosa. Podemos mover volumen, escalar, crecer en meses lo que otros tardan años. Daniel sintió ese viejo cosquilleo. El mismo que lo había llevado a perderlo todo antes. Pero esta vez era distinto, se dijo. Esta vez no estaba solo. Esta vez tenía a Samuel. Habla con él, respondió. Yo no decido nada. Álvaro sonrió. Claro. Pero piénsalo. Hay trenes que pasan una sola vez. Cuando Samuel regresó y escuchó la propuesta, algo se cerró dentro de él. No, dijo sin rodeos. Daniel lo miró, sorprendido. Ni siquiera quieres escuchar. Ya escuché, interrumpió Samuel. Promesas rápidas, control externo, volumen sin alma. Es el mismo atajo de siempre. Daniel apretó los puños. ¿Y si esta vez funciona? ¿Y si estás dejando pasar algo grande por miedo? La palabra quedó suspendida entre ellos. No es miedo, respondió Samuel, con calma firme. Es memoria. Esa noche discutieron como no lo hacían desde niños. Viejas heridas salieron a la superficie. Reproches guardados. Culpa compartida. El pasado golpeó la mesa con fuerza. Daniel salió sin despedirse. Horas después, el teléfono de Samuel vibró. Un mensaje corto, frío. Me voy con ellos. No puedo seguir esperando. Samuel cerró los ojos. El punto crucial había llegado, y no había marcha atrás. Al día siguiente, la noticia corrió rápido. Una nueva empresa de eventos lanzaba una línea de flores con mensaje, producidas en masa. El concepto era una copia burda, pero atractiva para quienes buscaban precio y rapidez. Daniel era la cara visible. Samuel sintió el golpe en el estómago. No solo competían con su idea. La diluían. La vaciaban de sentido. Durante días, dudó. Las ventas bajaron. Los clientes preguntaban. Comparaban. El viejo vértigo regresó. Hasta que una mujer entró a la florería con una tarjeta arrugada en la mano. Esto me salvó, dijo. No lo que venden afuera. Esto. Samuel entendió entonces el giro final de esa prueba. No se trataba de ganar el mercado. Se trataba de proteger lo esencial, incluso cuando alguien cercano lo traiciona. Esa noche, Samuel escribió una carta. No para Daniel. Para sí mismo. No todo lo que crece rápido florece bien.
El conflicto no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Pero Samuel ya sabía algo que antes ignoraba. Hay pérdidas que duelen, y hay pérdidas que te confirman quién eres. Y esa certeza, por primera vez, pesaba menos que la culpa. La ciudad parecía hablar de flores por todas partes. Anuncios, redes sociales, vitrinas llenas de ramos idénticos, frases impresas en tarjetas perfectas, sin errores, sin alma. El proyecto de Daniel crecía rápido, como crecen las cosas que prometen mucho. Y durante un tiempo, funcionó. Samuel lo observaba a distancia, con una mezcla de tristeza y claridad. No odiaba a su hermano. Le dolía verlo repetir el mismo patrón, ahora con un traje distinto. Las comparaciones comenzaron a hacerse inevitables. Algunos clientes se fueron. Otros regresaron. El equilibrio era frágil. Una mañana, Samuel recibió una llamada de Laura, la directora de la fundación. «Tenemos un problema», dijo. «Grave». El corazón de Samuel se tensó. «Una empresa ha registrado un concepto muy parecido al nuestro», continuó. «Mensajes florales, producción masiva, campañas emocionales. Legalmente, se están moviendo rápido». Samuel entendió de inmediato. «Daniel. No podemos competir en ese terreno», añadió Laura. «O cambiamos, o desaparecemos». Esa noche, Samuel volvió a escribir. Pero esta vez no fue una carta, sino una idea. Recordó la estación. Las flores silvestres. Los mensajes improvisados. Lo irrepetible. Al día siguiente convocó a una reunión pequeña, doña Elvira, Laura y 2 colaboradores más. «No vamos a vender productos», dijo. «Vamos a crear experiencias únicas. Irrepetibles. Nada grabado. Nada impreso en masa». Propuso algo radical, flores entregadas por personas reales, con mensajes contados en voz alta, escritos por familiares, leídos con cuidado. Nada quedaba registrado. Nada podía copiarse. Si no se puede clonar un momento, concluyó, tampoco se puede robar. La fundación aceptó. Arriesgaron todo. El impacto fue inmediato. Las personas hablaban de lo que habían vivido, no de lo que habían comprado. Las historias se volvieron virales sin publicidad. La gente no mostraba ramos. Contaba emociones. Mientras tanto, el proyecto de Daniel comenzó a resquebrajarse. Los clientes notaron la repetición. La falta de profundidad. Las promesas rápidas exigían resultados constantes, y el costo humano empezó a pasar factura. Una noche, Daniel apareció en la florería. No como empresario. Como hermano. «Tenías razón», dijo, con la voz rota. «No supe cuidarlo». Samuel lo miró largo rato. No había triunfo en su rostro. Solo cansancio. «No todo se aprende ganando», respondió. El giro final no fue un contrato, ni un premio. Fue una renuncia. Daniel decidió apartarse del negocio masivo. No por fracaso económico, sino por vacío. Quería empezar de nuevo. Esta vez, sin atajos. Samuel no lo abrazó de inmediato. El perdón, como las flores, necesita tiempo. Pero lo dejó entrar. Esa noche, mientras cerraban la florería juntos, Samuel entendió algo definitivo. El éxito verdadero no es llegar primero. Es llegar siendo tú. Y hay cosas, las más importantes, que no se pueden copiar, ni comprar, ni acelerar. Solo se pueden vivir. La estación estaba casi vacía aquella mañana. No era temprano ni tarde, era esa hora suspendida en la que el día parece decidir qué quiere ser. Samuel caminó despacio por el andén, con una caja pequeña entre las manos. No había prensa, ni aplausos, ni testigos importantes. Solo el eco lejano de un tren y el murmullo de la ciudad respirando. Hacía años que no volvía allí con intención. Se detuvo frente a la columna descascarada donde todo había comenzado. El mismo lugar donde extendió la mano por primera vez. Donde aprendió a bajar la mirada para no estorbar. Donde creyó, durante demasiado tiempo, que no valía nada. Abrió la caja. Dentro había una sola flor. Sencilla. Silvestre. Como las primeras que regaló sin saber que estaba cambiando su destino. La colocó con cuidado en el suelo. «Gracias», susurró. No era una despedida al pasado con rencor, sino con respeto.
Porque entendía algo que antes no, incluso el dolor había tenido un propósito. El tren llegó y se fue. Samuel no subió. Ya no esperaba nada de ese lugar. Horas después, en la florería, doña Elvira cerraba por última vez. No por fracaso, sino por culminación. El proyecto ahora tenía su propio espacio, su propio equipo, su propio nombre. Ella sonrió al ver a Samuel. «Llegaste», dijo. «Siempre estuve aquí», respondió él. Daniel apareció poco después. No como socio, no como carga. Como hermano. Había encontrado trabajo, modesto, honesto. No hablaron del pasado. Ya no hacía falta. Algunas cuentas se cierran con silencio. Esa tarde, Samuel entregó personalmente un último arreglo. No era para una empresa ni para un evento. Era para una mujer que acababa de perder a alguien importante. Samuel no dijo mucho. Le entregó la flor y leyó el mensaje con voz suave. La mujer lloró. Luego sonrió. «Gracias», dijo. Esto me ayudó a seguir». Samuel salió y respiró profundo. En ese instante entendió que no había nada más que probar. No al mundo. No a nadie. La historia estaba completa. No era el mendigo que pedía. No era el vendedor que competía. No era el hombre que huía de su pasado. Era alguien que había aprendido a darse valor y a ofrecerlo al mundo sin miedo. Mientras el sol caía sobre la ciudad, Samuel caminó sin prisa. No hacia la estación. No hacia el trabajo. Hacia su vida. Y así, sin discursos ni promesas, terminó la historia de un hombre que descubrió que el verdadero éxito no es cuanto recibes, sino quien te conviertes cuando decides dar lo mejor de ti.